Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez. Les platico un poquito de mi trayectoria acá en el Centro Nacional de Metrología. Trabajo o laboro en el Centro Nacional desde hace 17 años. Particularmente he trabajado con los grupos de metrología de baja frecuencia, de DC y baja frecuencia. Baja frecuencia nosotros la entendemos hasta 1 MHz, digamos, trabajamos con señales electromagnéticas que pueden ir desde valores de DC hasta 1 MHz. Por supuesto, CENAM tiene un grupo de RF también ya muy consolidado, que va desde ese megahertz hasta algunas decenas de gigahertz en el espectro. Y bueno, nada, actualmente por los últimos tal vez 6 o 7 años, he trabajado directamente con el grupo de potencia y energía de CENAM. En este grupo mantenemos los patrones nacionales de potencia eléctrica, energía eléctrica y calidad de la potencia. Actualmente pues, soy el líder técnico de este grupo y bueno, antes de iniciar me gustaría agradecer muchísimo a la organización del Congreso, a la Facultad de Ingeniería, a la coordinación del doctorado en mecatrónica en San Juan del Río, al doctor Roque Osornio por la invitación. Y bueno, voy a tratar de aportarles con un tema que espero les sea interesante. Entonces, preparé una presentación corta, no quiero hacerlo muy largo. En general tampoco es extremadamente técnico. No me voy a meter a los temas extremadamente técnicos porque son complicados, ¿no? En temas de metrología. Pero sí voy a tratar los temas científicos, que entiendo es científicos técnicos a nivel de ingeniería y posgrado, que es el objetivo de divulgación de este congreso. Entonces, traigo 4 temas, una introducción general al tema de calidad de la potencia, si bien es un tema muy conocido, muy en boga por los últimos 15 años, entiendo que es un tema muy fértil para publicaciones científicas. Entonces, voy a simplemente poner un contexto general de a qué me refiero con metrología de calidad de la potencia y, bueno, iniciaremos con el tema básico, ¿no? Después trataré muy rápidamente el apartado de metrología de la calidad de la potencia y luego espero poder aportar un poco en términos de tocar tópicos de investigación asociados a metrología de calidad de la potencia, algunos comentarios finales. Ok, ¿quiénes somos? Esencialmente el Centro Nacional de Metrología es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. Particularmente estamos ubicados dentro del sector económico nacional porque muchas de las transacciones comerciales, si no es que el 100% de ellas, se basan en mediciones. Ustedes imaginen cualquier tipo de variable física o química que esté involucrada en una transacción comercial. Bueno, esa transacción comercial y esa variable física a medir requiere de referencias, nacionales que sean comparables con referencias internacionales. Actualmente, no sé si lo sepan, pero en el año 2019 el Sistema Internacional de Unidades, donde México tiene firmado el tratado, cambió la definición de las 7 unidades principales. Son las unidades de temperatura, de corriente eléctrica, de tiempo, de masa, de longitud, el mol de unidad de materia y la candela, que es una unidad que tiene que ver con luminancia, ¿no? Entonces, estas 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades ahora están ligadas a constantes físicas fundamentales. ¿Qué significa? Que a partir de las constantes físicas universales, que son las que rigen la ley de la física y la química en el universo, pues nos amarramos a ellas para poder primero definir las unidades de medida y en segundo término poder establecer realizaciones de estas unidades y después estas realizaciones llevarlas a los sectores usuarios. Del lado izquierdo les presento una fotografía de uno de los edificios de CENAM que tenemos de laboratorios especiales, es donde nuestras mediciones más finas se encuentran.
por la parte de abajo coloqué algunos ejemplos de patrones. Está el patrón de masa, que al día de hoy todavía la realización que tenemos en México es un artefacto, un artefacto cilíndrico de aleación de iridio. En la parte central tienen el patrón nacional de tiempo, basado en relojes atómicos, y del lado derecho, en la parte de abajo, tienen el patrón nacional de potencia de energía, que es uno de los temas que hoy nos trae a la mesa. Entonces, no quiero enredar mucho la plática con qué hacemos en el CENAM. Me gustaría que se queden con la idea de que desde el CENAM apoyamos a los sectores, a los distintos sectores usuarios productivos de México en sus necesidades de medición. Uno de ellos es el sector eléctrico, y en esto basaré la plática que les voy a dar el día de hoy. Ok, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de la potencia? Bueno, esencialmente es un término ligado con la medición de energía eléctrica. Entonces, la medición de energía eléctrica en México tiene tres grandes retos y que están identificados en la política pública del país. Uno de ellos, o el primero de ellos, es el constante crecimiento en la demanda de energía eléctrica. No es una situación exclusiva del país, en el mundo en general existe un crecimiento constante de la demanda, ¿no? El segundo reto que tenemos es, bueno, si bien la demanda crece de manera constante, los recursos de generación no crecen de la misma manera, ¿no? Entonces, uno de los temas principales para el sector eléctrico en México es el uso eficiente de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, este uso eficiente de la energía eléctrica se puede dar desde temas generales, como lo es la aplicación del horario de verano, hasta temas regulatorios en términos de productos. Por ejemplo, que en México exista una regulación sobre eficiencia energética en motores, en refrigeradores, etc. Entonces, es el segundo reto del sector eléctrico en México en términos de energía eléctrica. Y el tercer gran reto es la integración de nuevas fuentes de energía eléctrica. Dentro de ellas están las famosas energías renovables, y desde el punto de vista técnico representan un reto en la integración de una red o en la red en la red eléctrica nacional y en el mundo. Es un tema donde algunos países están más avanzados que otros, pero particularmente en nuestro país, en México, existe un reto técnico por integrarlo, ¿no? Porque la integración de nuevas fuentes de energía ayudará en principio a resolver los otros dos retos, uno que es el constante crecimiento de la demanda y el otro el uso eficiente de la energía. Les doy algunos datos muy rápido. El crecimiento anual de la demanda eléctrica en México se ubica entre el 4 al 7%, es decir, de un año a otro el crecimiento de la demanda está del orden del 4%. Entonces, en un país como el nuestro, donde hay un sector industrializado muy grande, representa una demanda significativa, ¿no? Un crecimiento de este tipo representa una demanda significativa. Y el equivalente económico a 2018, que es el último dato con el que cuento, es que se genera electricidad por un equivalente a 660,000 millones de pesos anuales. Entonces, el impacto de una pobre calidad de la potencia es técnico, por supuesto, para quien opera y maneja la red, y económico para el resto de nosotros, ¿no? Tanto la gente que está embebida dentro del sector como los que somos usuarios cotidianos en casa o en la escuela o en donde ustedes me digan, ¿no? Entonces, en principio, se busca que el suministro eléctrico tenga algunas características claves, ¿no? Una de ellas es que sea continuo, es decir, que no sufra interrupciones. La segunda característica es que sea de alta calidad, es decir, que la potencia necesaria para realizar un trabajo a través de energía eléctrica sea suficientemente adecuado, por llamarlo de alguna manera, para realizar este trabajo sin tener afectaciones alrededor. Entonces, una pobre calidad de la potencia, lo iremos desglosando en láminas subsiguientes, tiene que ver con la calidad del suministro eléctrico. Ok, algunos datos, nada más para contextualizar. El impacto económico de la medición no confiable de calidad de la potencia
en un consumidor o en la confiabilidad de la red, puede y ha sido estudiado ya de manera amplia desde hace más de 30 años y les comparto algunos datos. Por ejemplo, las pérdidas económicas por tipo de industria debidas a un SAC. Un SAC es la caída súbita de tensión y por tanto de potencia, y esta caída súbita de tensión puede ir de un segundo a una hora, por ejemplo. Se ha calculado que, del lado derecho tienen la tabla, que por ejemplo, en industrias como la de semiconductores o en la industria del acero, que es una de las industrias más importantes de nuestro país, por ejemplo, una caída, una interrupción de una hora, tiene un costo económico de 4 a 10 millones de dólares. Entonces, tiene un impacto económico muy fuerte el tema de calidad de la potencia directamente en el sector productivo. Y en el apartado técnico, por ejemplo, tener armónicos de corriente representa un incremento del 50% de pérdidas en transformadores. Nosotros, bueno, nosotros, ¿no? Nosotros, me refiero con CENAM, ¿no? En general, el sector eléctrico, perdón, utiliza transformadores para poder transmitir la energía desde donde se genera y donde se utiliza. Normalmente, los puntos de generación de energía eléctrica son distantes de los puntos de uso de esta energía. Es una forma muy simplista de ver la red eléctrica, pero los armónicos presentes en corriente, en señales de corriente eléctrica, en este recorrido de la red, representa un incremento del 50% de pérdidas en transformadores, lo que reduce su eficiencia. Y si reducen su eficiencia, se ha demostrado que los armónicos reducen la vida útil de aparatos, equipos y elementos de la red de 5 a 8 años. Entonces, ahora ustedes imaginen, por ejemplo, si la Comisión Federal de Electricidad decide invertir en una subestación y equipa esa subestación, pues el proyecto, entiendo, tiene una vida útil, ¿no? Y supongamos que esa vida útil puedan ser 30 años, tener armónicos presentes en los circuitos, en los transformadores, pues reduce su vida de 5 a 8 años. Entonces, tiene un componente técnico que incrementa el mantenimiento adicional, costos adicionales, y reduce la vida útil. Entonces, esto simplemente son datos duros, ¿no? Ok. ¿De dónde provienen los disturbios de calidad de la potencia? Pues pueden deberse a varios factores. Uno de ellos es el ambiental. Por ejemplo, existen interrupciones en el suministro eléctrico debido a condiciones atmosféricas, por ejemplo, la caída de un rayo, un huracán, un incendio, etcétera, ¿no? Ese tipo de condiciones ambientales provoca interrupciones y provoca algunos fenómenos de calidad de la potencia. Otros de ellos son el tipo de cargas. Durante los últimos años, tal vez los últimos 20, 30 años, la proliferación de cargas altamente no lineales producen algunos fenómenos en la red, como son transitorios, como lo son cambios de fase, como lo son armónicos. Les presento dos casos. Uno de ellos es una soldadora eléctrica común. El caso que está abajo es una fotografía de un horno de arco eléctrico. Es una carga altamente no lineal con una demanda de potencia muy, muy grande, entonces tiene sus implicaciones. Y el tercer caso que yo identifico en este momento es la proliferación también de sistemas de iluminación no incandescentes, es decir, los sistemas fluorescentes, por ejemplo, o últimamente los sistemas de iluminación LED. Entonces, podrán notar de esta breve diapositiva que tanto los efectos atmosféricos que no controla el ser humano como aquellos que sí controlamos, como en el sector productivo o en las necesidades del día a día de iluminación que tenemos, pues provocan disturbios o fenómenos de calidad de la potencia, provocan un ambiente de calidad de la potencia pobre. Entonces, particularmente me llama la atención y quisiera dejárselos como una reflexión rápida, el caso de los sistemas de iluminación. Por un lado, estos sistemas de iluminación son
digamos, la investigación tiende a crecer en ellos, la producción tiende a crecer en estos temas, porque aportan aportan una solución a la eficiencia energética, es decir, al ahorro, consumir más energía iluminando lo mismo, ¿no? Entonces, una ciudad como la que tenemos aquí en Querétaro, donde la iluminación, por ejemplo, de luminarias en las calles, en muchos casos ya se hace con iluminación LED, por supuesto abona a las metas de ahorro y eficiencia energética, pero del lado de la red eléctrica o el sector eléctrico, pues genera algunas situaciones técnicas a resolver. Ok. Uno de los primeros, una de las primeras maneras o puntos para poder hablar de condiciones de calidad de la potencia es la potencia y su factor de potencia. Ustedes saben que en una red eléctrica se entrega tensión, se entrega potencia, uno demanda a través de una carga corriente y el factor de potencia es la relación temporal entre la tensión y la corriente, ¿sí? Una lámpara incandescente, por ejemplo, que es un elemento puramente resistivo, tiene un factor de potencia unitario, es decir, que la fase de la tensión con respecto a la corriente están perfectamente sincronizados. Y, por otro lado, también significa que toda la potencia que se entrega para el trabajo, en este caso de una lámpara incandescente de iluminación, todo se consume, ¿no? Hay una transferencia de energía eléctrica a térmica, pero esencialmente desde el punto de vista eléctrico, la carga resistiva nos aliviaría de todos los problemas, simplemente porque toda la potencia que entreguemos se va a consumir y por el otro lado no existe distorsión en las señales, ¿no? En un momento más hablaré o abundaré en el tema. Pongo algunos ejemplos de productos cotidianos o comunes: un ventilador, una lámpara de escritorio, una laptop, un PC, una PC con su fuente conmutada, un monitor. Si se dan cuenta, bueno, los consumos de potencia son variables, algunos de ellos tienden a ser consumos muy moderados con esta visión de eficiencia energética, pero por el lado del factor de potencia, pues la corriente se empieza a salir de fase con la tensión, ¿no? Y eso tiene que ver con los elementos con los que están construidos estos productos. Podemos tener elementos capacitivos o inductivos, lo cual desfasa la corriente por la naturaleza de estos elementos con respecto a la tensión, y también tenemos elementos de estado sólido con señales de frecuencia, de alta frecuencia, que generan cambios muy rápidos en la corriente. Entonces, por ejemplo, un factor de potencia que se aleje de 1, particularmente el del monitor, significa que se entrega muy poca potencia, por supuesto es un watt, pero ese watt que necesitamos para generar el trabajo eléctrico, en el caso del suministrador, pues se entregará una parte en energía activa y otra parte en energía reactiva. Y eso tiene implicaciones técnicas. No pretendo aquí abordar esos temas, solo quiero que noten que el simple hecho de conectar un producto a la red eléctrica puede producir una situación de calidad de la potencia y en algunos casos de pobre calidad de la potencia. Ok, ¿a qué me refería hace un momento? Delante ustedes tienen la señal de corriente, bueno, traducida corriente a tensión, vista en un osciloscopio, de una lámpara incandescente de 60 watts. Entonces, como podrán notar, la señal de corriente es, para efectos prácticos, puramente sinusoidal. No tiene un problema muy grande. No tengo una fotografía en donde pueda compararlo en este momento no puedo compararlo con la parte de tensión, pero si la pudiésemos colocar, iría montada, ¿no? La señal de tensión y la señal de corriente en fase completamente. Ok, ¿qué pasa con las lámparas fluorescentes del lado izquierdo y la lámpara LED del lado derecho? Por supuesto, el consumo energético es mucho menor, es del orden de, en este caso, 6 veces menor para la lámpara LED, y creo que también es el mismo orden para la lámpara incandescente. En la fotografía que ustedes tienen en el extremo inferior izquierdo, la señal en color amarillo es la señal de tensión con la que se alimenta
la lámpara, y la señal en azul es la señal de corriente. Entonces, como podrán ver, el suministrador de energía nos entrega una señal completamente sinusoidal a 60 Hz, y la lámpara de entrada tiene un desfasamiento y tiene cambios abruptos. Los cambios abruptos, estos cambios que están en vertical, tanto en el eje positivo como en el negativo, lo que implican son altos contenidos armónicos. Particularmente esta lámpara tiene contenido hasta 10 kilohertz, más o menos. Al menos es lo que pudimos determinar. Se estima, porque hay investigaciones en el mundo que lo recrean, que este tipo de lámparas pudiesen llegar a emisiones de 100 kilohertz. Entonces, bueno, se los dejo aquí. Del lado derecho ustedes tienen otra imagen de corriente. Tampoco es una señal sinusoidal, es una señal compleja, complicada, que incluso tiene algunas particularidades. Si siguen mi puntero, si siguen el mouse, estoy señalando un par de situaciones. Si lo notan, esta señal tiene múltiples cruces por ser. Entonces, lo voy señalando porque son el tipo de situaciones que desde el lado de investigación y luego del lado de ingeniería en producción o en fabricación se deben apuntar. Las tecnologías de medición, entiéndase un medidor de energía, un analizador de calidad de la potencia, en muchas situaciones sufren con señales complejas que tienen múltiples cruces por ser. Entonces, bueno, déjenme seguir avanzando. Aquí les presento el suministro de una laptop. La señal azul otra vez es la señal de tensión, es la que viene del suministro eléctrico, la que nos provee la compañía de energía. Y por el otro lado tenemos variaciones de corriente muy caprichosas. Es una señal de corriente altamente no lineal, con cambios incluso de fase, con cambios con emisiones conducidas de alta frecuencia. Entonces, ahora imaginen ustedes, por ejemplo, un centro de oficinas donde todos tienen al menos una laptop, una escuela donde se requieren computadoras y se requieren iluminación con eficiencia energética. Entonces, esta cantidad de elementos conectados a la red, pues generan dificultades, ¿no? Ok. Normalmente o típicamente el tema de calidad de la potencia ha estado enmarcado en el tema de compatibilidad electromagnética. Es decir, no se espera que los productos no generen elementos de calidad de la potencia o disturbios de calidad de la potencia, por ejemplo, armónicos, sino lo que se espera es que no tengan una interferencia electromagnética con otros elementos conectados a la misma red o que le generen interferencia electromagnética a la propia red, ¿no? Entonces, con esta breve par de fotografías es lo que quiero ilustrar, hacia dónde deben de ir los conceptos de calidad de la potencia en términos de compatibilidad electromagnética. Hay un término que se utiliza mucho en redes eléctricas, que es Smart Grid o redes eléctricas inteligentes, que no es otra cosa que la integración armónica o de manera armónica de sus elementos, ¿no? De manera inteligente. Del lado izquierdo, pues no quiero ventanear a la persona que está conectada directamente en la red, pero bueno, seguramente no es la mejor manera de proponer o de tener poca interferencia, ¿no? Electromagnética. Sí, simplemente es ilustrativo. Ok. Hasta este punto, espero haberles transmitido que el tema de calidad de la potencia en el ámbito técnico está relacionado con las cargas y con lo que uno conecta directamente en la red. Y al día de hoy es inevitable, ¿no? Sin embargo, hay esfuerzos internacionales para abordar estos temas. Particularmente existen grupos de trabajo en la IEC, el Comité Electrotécnico Internacional, que abordan a través de investigación primero y luego a través de conciliación y regulación técnica internacional estos temas. Les presento dos temas o dos avances que están relacionados con métodos de medición. Déjenme regresar un poco.
Aquí solo les he mostrado que existen estos fenómenos, de dónde vienen, qué características empíricas podemos tener. Sin embargo, no hemos llegado al punto donde, bueno, pues para poder controlar esto, para poder minimizar esto, para poder determinar si estos fenómenos existen en una red eléctrica, pues se necesita su detección, tal vez su clasificación, su monitoreo y, por supuesto, la determinación de sus valores. Entonces, bueno, con eso en mente, regresando aquí, pues la normalización busca esencialmente que tengamos mediciones comparables a través de modelos analíticos, principalmente en estado estacionario. Ya hay algunos avances en estado no estacionario, pero esencialmente lo que busca la normalización internacional es que ante un mismo fenómeno, un fenómeno físico en una red, encontremos tecnologías de medición que pueden provenir de distintas naturalezas que nos entreguen resultados confiables y similares. Eso es lo que hay detrás de una medición comparable. Bueno, particularmente para calidad de la potencia hay dos avances. El primero es la IEC 61430, que viene la última versión es 2015, la previa fue 2005, la anterior fue 1998, creo. Y en este momento está en curso una actualización que se espera salga para el siguiente año. Y la de sincrofasores. Sincrofasores es un elemento de medición de las redes eléctricas ampliamente utilizado, sobre todo en la parte de protecciones de las redes. Por un lado, la situación de calidad de la potencia, la IEC 61430, tiene que ver con un espectro amplio de componentes de la señal. Particularmente tiene o aborda emisiones de hasta 150 kilohertz, y la de sincrofasores solo aborda la fundamental como tal. Entonces son métodos basados en transformada de Fourier discreta, con ventanas de observación y de agregación del orden de 200 milisegundos para calidad de la potencia, 8 milisegundos para los sincrofasores. Y bueno, existen tecnologías de medición evaluadas con este avance de normalización en estado estacionario, y con algún avance en estado dinámico, como es el caso de sincrofasores. Ok. ¿Qué pasa? Mudémonos un poco o movámonos un poco de la situación que acabamos de ver con lámparas y computadoras y demás a un sector productivo. Lamentablemente, sé que los números no se alcanzan a ver, les voy a contar qué es cada cosa. Esto son datos que provienen de un registrador, un digitalizador, un registrador como tal de una red eléctrica. Es una señal de una red de transmisión de 250,000 volts. Por cuestiones de investigación, la gente de la Comisión Federal nos la compartió. No les puedo dar más detalle de ello, tratando de guardar la confidencialidad, pero sí les puedo abordar el tema técnico. Entonces, en el primer caso tienen la señal de tensión eléctrica de 250,000 volts, y luego tienen la señal de corriente que el proceso productivo a través de hornos, o las cargas son hornos de arco eléctrico, demandan. Entonces, como podrán notar, aquí hago un zoom, el arranque del proceso tiene una componente de transitorio exponencial. Esto, por supuesto, no se parece en nada a una sinusoidal, y luego tiene componentes de alta frecuencia y de armónicos que se presentan de manera muy rápida. Les estoy presentando ventanas de 45, de 30 segundos. Si pudiésemos hacer un zoom, lo que podemos observar es cambios muy drásticos en la señal de corriente. Entonces, ¿esto qué genera? Bueno, pues genera lo que está por debajo. La tercera gráfica es la medición de potencia activa, y ustedes podrán notar que va desde un valor cercano a 0 hasta un valor de 10 megawatts. 10 megawatts de potencia activa. Entonces, de ese orden o de ese tamaño es el consumo eléctrico. Sin embargo, bueno, hasta aquí pareciera todo normal. La potencia activa no es otra cosa que la potencia eléctrica con la cual se genera el trabajo, en este caso del horno. Sin embargo, si revisamos
la potencia reactiva. Aquí es donde hay pues, un tema técnico importante. La línea roja marca el 0, es decir, aquí son 0 volts ampere reactivos, y la señal, como podrán ustedes ver, está oscilando, ¿no? Entre positivo y negativo, y las oscilaciones son de 2 megabars. Esos megabars los inyecta el transmisor, bueno, en la subestación donde esto está conectado, porque los bars se utilizan para la regulación de tensión. Entonces, lo ideal es que tuviéramos, bueno, potencia reactiva en un nivel menor y sin estos swings de potencia. Los swings de potencia, que no es otra cosa que la oscilación, vienen por los cambios en la corriente, en la señal de corriente. Entonces, este es un entorno de pobre calidad de la potencia. Ahora, por supuesto, quien maneja la red pues se ha visto obligado a solucionarlo, y los elementos de solución son o bien paliativos o de respuesta ante falla, ¿no? Entonces, los elementos, aquí voy a tratar de hacer una conexión con lo que ustedes en la universidad hacen todos los días. Los elementos de investigación en calidad de la potencia tienen que apuntar a este tipo de fenómenos, a fenómenos de corto tiempo, fenómenos no estacionarios, fenómenos donde la normalización internacional no ha llegado. Está en proceso, está en avance, pero no ha llegado. Déjenme ir un poquito más lejos. Esta es la misma señal en el nodo de tensión y corriente. Y bueno, pues esta medición se utiliza con una tecnología de medición comercial disponible. Si lo notan, bueno, otra vez, esta es la parte de tensión, esta es la señal de tensión eléctrica en una fase, la señal de corriente eléctrica. Y aquí lo que estoy buscando es la señal o la fase de tensión o de corriente. Como lo podrán notar, en corriente hay saltos. De manera intuitiva podemos ver que pasa de menos 180 grados a 180 grados, es decir, el flujo de potencia está variando, y hay zonas de medición que la tecnología basada en estas regulaciones o normas internacionales pues no alcanza a ver, ¿no? Entonces, este problema es un problema ya antiguo, que me compartieron para hacer algo de investigación, y que, bueno, fue resuelto en su momento por la gente de la comisión, ¿no? Entonces, a mí me sirve para ilustrar algunos conceptos. Ok, otro concepto. Les presento, es una señal de frecuencia del sistema. Esencialmente la frecuencia que tenemos en México es 60 Hz. Ante un evento, por ejemplo, disruptivo, como lo puede ser un sismo, pues depende de la gravedad del sismo, pues tiene o no afectaciones en la red eléctrica. Particularmente, esta es la frecuencia del Sistema Nacional Interconectado. Ya es un evento que tiene bastantes años, es del 21 de abril del 2013, un sismo de 5.8 grados en la escala de Richter en la costa del Pacífico. Entonces, cual provocó una separación del sistema, y esa separación se da por frecuencia. Es decir, ustedes en su sistema eléctrico pueden tener distintos generadores, líneas de transmisión y distintos puntos donde se consume esa energía eléctrica. Y bueno, sin abundar mucho en ello, hay un controlador de la red, ¿no? Y ese controlador de la red o quien maneja la red, para hacerlo un poco más simple, pues uno de los parámetros críticos es la frecuencia. La estabilidad de un sistema eléctrico en buena medida se puede detectar a través de la frecuencia de línea de los 60 Hz. Lo que ustedes ven en varios colores que cae es son sistemas de medición, tecnologías de medición instaladas, algunas de ellas con protección, otras sin protección, y la línea azul claro es esencialmente la frecuencia de Guatemala. Ellos si lo notan, ante ese sismo tuvieron una caída hasta 59.8 Hz, y luego, bueno, continuaron de manera más o menos estable, y nosotros caímos a 59.3 Hz. Me gusta traer este tema a colación porque
59.3 Hz es uno de los límites de operación de la comisión o del sistema eléctrico nacional. Entonces, cuando cae por debajo de 59.3, pues hay que tomar acciones remediales y acciones muy concretas. No soy experto en el manejo de la red, pero por lo que me han explicado, es una situación crítica, ¿no? Que se salga de control la frecuencia del sistema. Ok. Aquí el punto, y es el punto de interés para mí en términos de investigación, está del lado de las tecnologías de medición, no tanto del fenómeno del manejo de la red. Las tecnologías de medición que aquí se pueden, bueno, más o menos se alcanza a notar como distintos colores, pues llegaron a un punto donde ciertamente reconocen que hubo esta caída y hubo esta caída por debajo de 59.3. Esta medición que ustedes ven aquí es un postprocesamiento con un método de medición que desarrollamos acá en CENAM, de alta confiabilidad, y justamente, digamos, el promedio de distintos registradores nos dicen que sí, efectivamente, durante algunos milisegundos, cientos de milisegundos, el sistema cayó por debajo de 59.3. Entonces, aquí lo crítico no tiene que ver tanto con el sistema eléctrico, sino, ¿por qué? Porque a final de cuentas los ingenieros que lo operan encuentran soluciones para restablecer el sistema. Si se fijan, bueno, se alcanza a notar muy lentamente, pero del lado derecho el sistema se recupera. El punto concreto es relacionar esto con las normas internacionales y si bien es un tema ya antiguo, la interoperabilidad de los sistemas es súper importante. ¿Qué significa? Distintas tecnologías de medición ante fenómenos similares debiesen de tener una respuesta normalizada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros acá en CENAM pues hemos desarrollado algunos métodos de referencia para poder corroborar justamente eso. Es simplemente el caso del ejemplo. Entonces, bueno, ahí lo señalamos. En términos concretos, antes, sé que se me está acabando el tiempo, entonces voy a ir un poco más rápido. Percibimos a un analizador de calidad de la potencia que incluye asincrofasores como un monitor de señales vitales. Si ustedes acuden a un hospital, podrán notar que estos monitores de señales vitales lo conectan a su paciente y les dará parámetros críticos como oxigenación, la frecuencia de latido, entre otros, ¿no? Y con esto los médicos son capaces de diagnosticar o abonar a un diagnóstico de alguna patología o de algún problema. Bueno, pues en un sistema eléctrico pues es un poco lo mismo, o la analogía es lo mismo con un analizador de calidad de la potencia y puede ser utilizado en mediciones de flujo de potencia bidireccional, generación remota, energías limpias, medidores inteligentes, entre otros, ¿no? Entonces, a lo que nosotros apuntamos es a tecnologías de medición que tengan esta capacidad más allá del estado estacionario, que sean capaces de resolver algunos fenómenos como los que les acabo de presentar. Ok. Muy rápido, ¿cómo tenemos la trazabilidad o la metrología? Es la única lámina que traigo de metrología como tal. Pues hay un patrón de referencia que está instalado aquí en el Centro Nacional. Tenemos patrones de referencia en laboratorios, que pueden ser laboratorios de campo acreditados, y estos abonan a la confiabilidad en los instrumentos de medición en campo, ¿no? Y el marco de referencia son las normas de compatibilidad electromagnética 61.430, 47, 415. ¿Ok? Ok. Eso es obviamente interés del Centro Nacional de Metrología, pero en términos concretos, técnicos, científicos, el patrón nacional está basado en esto que les muestro. Olvidemos un poco el generador de formas de onda, de tensión y corriente. Esto lo único que representa es la señal física. Nosotros podemos reproducir señales físicas nosotros y en el campo hay señales físicas de tensión y corriente. Requerimos de transductores de tensión y corriente, es decir, elementos que nos puedan copiar la señal para poder analizarla. Necesitamos convertidores analógicos digitales, digitalizadores. Necesitamos métodos de medición, a donde apuntaba yo hace rato con la normalización internacional, es que aportan métodos de medición y obviamente la investigación, la academia aporta muchísimo aquí.
Tenemos elementos de sincronía con estampas de tiempo, protocolos de comunicaciones y concentradores de datos. Entonces, obviamente, para hacer un patrón nacional, pues estos elementos están muy bien cuidados y son de alta calidad, ¿sí? Sin embargo, si vamos a campo, un fabricante o la academia o un ingeniero que se desarrolle en estos temas, pues tendrá señales eléctricas, tendrá transductores, tendrá digitalizadores, elementos de sincronía, métodos de medición y protocolos. Entonces, el esquema es que la investigación en tópicos de metrología de calidad de la potencia o en calidad de la potencia en general tiende a digitalizar o utilizar patrones o sistemas de medición digitales para atender estos problemas que les acabo de mostrar. Ok, entonces, ¿qué tópicos hay? Voy a ir muy rápido, espero no gastar más de su tiempo. Necesitamos conocimiento de fronteras sobre la naturaleza física de las señales. Por ejemplo, tengo en la parte de arriba una señal de tensión, en la parte de abajo una señal de corriente. Es una señal de corriente en estado no estacionario con una duración de 200 milisegundos. Ok, si los analizadores de calidad de la potencia tienen como base de tiempo, base de ventana de observación 200 milisegundos, y en esos 200 milisegundos tenemos todos estos elementos, bueno, con mucha probabilidad el resultado que nos arroje no corresponde fielmente a la naturaleza física del fenómeno. Entonces, la definición física a través tal vez de una abstracción matemática de estas señales reales requiere de investigación fuerte, profunda, ¿no? Los métodos de medición, bueno, hay alternativas ya presentes en las redes eléctricas, ahí cito algunos, seguramente ustedes son más expertos que yo en los temas, hay DFTs, filtros Kalman, filtros adaptables, por ahí noté que van a tener otra plática, no sé si ayer o el día de hoy, sobre temas de métodos tiempo-frecuencia. Si bien en el pasado servían para clasificación y detección, hoy también se apunta a que sirvan para medición o monitoreo, lo cual es un salto enorme. Lo que tienen en el círculo verde, en el verde son fenómenos o que se estiman estacionarios. Del lado derecho, en el círculo azul, pues lo que trato de hacer es una breve clasificación. No son todos los métodos que hay, son algunos que se utilizan para tratar fenómenos no estacionarios. Se espera que haya procesamiento de tiempo real, y entonces la intersección entre estos grandes sectores de conocimiento, pues esperamos aborde o abone a la solución de los problemas de calidad de la potencia. Coloco el símbolo de Hardware Signal Processing, es el grupo que lideré el doctor René Romero, el doctor Roque, con ellos hemos trabajado estos temas. Entonces entiendo que la UAC es uno de los líderes nacionales en temas de procesamiento de señales sobre hardware en tiempo real. Entonces, bueno, aquí hay camino que recorrer y esos tópicos, ¿no? Tópicos de investigación. Transductores, particularmente les enseño transductores que hemos construido en casa, simplemente para ejemplificarlo. No se necesitan este tipo de transductores en campo, pero no están muy lejos las necesidades de campo, por ejemplo, de mediciones de fase. Las mediciones de fase en una red de distribución se requiere que tengan exactitudes del orden de 40 nanosegundos. Esos 40 nanosegundos son desviaciones menores a 0.1 grado, lo cual es bastante exigente. Entonces, ¿a qué me refiero con banda ancha? Comportamientos predecibles desde DC hasta un valor de frecuencia. En el caso que les estoy presentando son 6 kHz, pero aspiramos a seguir construyendo transductores de mayor alcance. En la industria yo sé que utilizan transformadores y algunos de estos elementos con alcances mayores y que la investigación está en proceso. Los digitalizadores son otro componente crítico. Particularmente les presento distintas tecnologías. Del lado izquierdo son dos tecnologías comerciales, una tecnología desarrollada en casa en combinación con la universidad, con la UAC, y lo que les muestro al lado derecho es algo muy interesante. La especificación del ADC comercial que estamos aquí revisando es de 18 bits. Eso significa que si ustedes miden un volt, tendrán una resolución, es decir, los saltos en los bits son de 2 microvolts. Bueno, pues sorpresa, es bastante mejor que eso con los procesos de integración que tiene. Está del orden de 1 microvolt o menos. Entonces,
las tecnologías, hoy el estado del arte en digitalizadores está en este nivel, sin embargo se requiere seguir apuntando en la construcción de sistemas de tiempo real que utilicen tecnologías de digitalización de alta resolución con alta velocidad. En el pasado eso parecía un compromiso, se puede tener muy alta velocidad con poca resolución o muchísima resolución con poca velocidad. Ya empieza a superarse y necesitamos hacer investigación ahí, ¿no? Tópicos generales. Si bien las capacidades de CENAM están aquí, los problemas de CENAM están aquí, en calidad de la potencia apuntan a sincrofasores, calidad de la potencia, transductores de alta potencia y banda ancha. Ustedes podrán revisar algunas de los temas en redes eléctricas. Estos temas los hemos revisado con la gente que maneja las redes eléctricas. Se necesita urgentemente de estas capacidades que, si bien parten de un apoyo de metrología, requieren un apoyo de investigación muy, muy fuerte. Tratando de hacer un análisis concreto, corto, simplificado, pues hay propagación de disturbios, localización de disturbios, impedancia de la red, generación distribuida, no platicamos mucho sobre eso, pero es un tema interesante, es decir, generación local de energía eléctrica con flujos bidireccionales de potencia, caracterización de transductores y otros. Entonces, bueno, esto, discúlpenme, ya pasé muy rápido, pero sé que me estoy terminando el tiempo. Entonces, como resumen, una reflexión final, no es una verdad absoluta, pero estimamos o estimo, yo alcanzo a ver que la metrología de calidad de la potencia es indispensable para alcanzar las metas nacionales en el sector eléctrico en términos de eficiencia, calidad y continuidad del suministro. Es clave para la integración de nuevas formas de generación de energía y para alcanzar las metas de ahorro de energía. Y para dar confiabilidad a las mediciones propias de calidad de la potencia ante un mismo fenómeno físico o disturbio, aportar confiabilidad sobre resultados intercomparables. Y muy importante, necesitamos que México eleve su presencia en los grupos de trabajo de normalización internacional. Tenemos una de las redes eléctricas más grandes del mundo, entonces estimo yo que pudiésemos aportar muchísimo y que se vea reflejado las condiciones nacionales, ¿no? De momento es lo que traigo, y bueno, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio. Tenemos una pregunta aquí, nos hacen llegar. Dice, ¿qué tan pura es la energía obtenida por las tecnologías verdes para utilizarla en las redes eléctricas? Ese es un tema, es una muy buena pregunta y es un tema controvertido. Sé que hay regulación técnica en normas IEC, por ejemplo, en generadores eólicos, ¿no? Y que las nuevas generaciones de estos generadores, valga la redundancia, pues son más eficientes, son más limpios. Sin embargo, pues son fuentes de energía intermitentes, aunque la intermitencia se puede solventar a través de almacenamiento de baterías y demás. Sin embargo, el tema que yo veo como un elemento de investigación crítico, y probablemente creo que la universidad tiene un grupo o varios grupos que lo tratan, es en los convertidores de estado sólido, de potencia. Estos convertidores de estado sólido introducen señales a la red eléctrica o introducían señales a la red eléctrica de 400 Hz, de 1 kHz o algunas frecuencias. Por supuesto, se está avanzando, sé que hay mucha investigación al respecto, pero el punto clave es el punto de interconexión. Es decir, el sistema eléctrico ya está andando, ya tiene una forma de operación de flujo de potencia, de transmisión, de distribución. Cuando ustedes conecten una energía limpia, el reto no es o rechazar las energías limpias per se, el reto es que técnicamente pueda tener una conexión adecuada sin rechazo. Entonces, sé que son temas que en otros países están muy avanzados y que en México estamos resolviendo. Si ese tema técnico, que es puramente técnico, se puede resolver, yo creo que con los avances de eficiencia energética de los convertidores, pudiese ser es una energía limpia en la forma de generación, pero aporta o abona a la reducción de la calidad de la potencia de la red eléctrica. Si podemos resolver el tema de la calidad de la potencia, yo creo que la integración sería más fácil. No sé si con eso contesto la pregunta,
No soy experto tampoco en energías limpias. Mi zona de expertise está más bien en los métodos de medición, ¿no? En la parte de las señales eléctricas. Pero bueno, eso es lo que puedo analizar a bote pronto. Claro. Tenemos una pregunta más. También nos acompaña aquí como parte de nuestros colegas el doctor Roque Osornio. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría cederle el uso de la voz al doctor Roque. Doctor Roque, buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por tomarse unos minutitos para acompañarnos aquí en la transmisión. No, un placer, Gonzalo, muchas gracias. Y bueno, quiero agradecer a Marco por la disponibilidad para él también, en el CENAM, dentro de sus tareas, generalmente está muy ocupado, siempre es complicado darse un espacio. Agradezco por haber cedido este tiempo, Marco. Y bueno, también agradecer esta oportuna y realmente nos enriquece bastante esta plática desde la perspectiva de que es posible que centros como CENAM se han acercado a la universidad, han confiado en la universidad y desde hace poco tiempo, Marco tiene ya bastante tiempo colaborando desde digamos, en su momento cuando estuvo el doctor Gilberto Herrera acá en el posgrado, Marco estuvo colaborando y bueno, seguimos la colaboración y es un ejemplo de cómo los centros de investigación que están vinculados fuertemente con la industria pueden confiar también en la academia, ¿no? Y realmente los resultados que ha habido trabajando con la dirección de metrología en el centro han sido yo creo que bastante positivos para principalmente los objetivos que persigue el centro y por ende también para la universidad. Entonces, agradecer eso, Marco, y bueno, también pues estamos siempre con las puertas abiertas, tú lo sabes, para seguir la colaboración. De hecho, la estamos siguiendo y estamos por ahí extendiéndola, ¿no? Si me permiten, quiero hacer una pregunta que es muy importante. Tú mencionabas, Marco, que todavía no se abre la normalización internacional. Me gustaría que dejaras un mensaje del por qué todavía no se abre la normalización internacional con ciertos problemas o algunos casos que tú mencionaste y que son muy importantes. Sí. El proceso de normalización, nos gustaría que fuese más expedito, que impactara de forma más rápida, ¿no? Sin embargo, generar una norma internacional donde distintos actores la adopten y estén a favor es complicado, porque además hay intereses, ¿no? Está el interés de la academia, está el interés de la política pública en gobiernos, está el interés de los sectores productivos, y entonces esos intereses tienen que converger en un punto de acuerdo. Entonces, esa es una de las primeras razones. La segunda razón es que los temas son complejos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos participando, y eso es relativamente nuevo, un par de años, 2, 3 años, en un tema crítico. Por ejemplo, se está generando en la IEC, en el grupo 77, la norma internacional 61.318. Es un borrador, no existe actualmente. Si ustedes buscan información no van a encontrar, pero esta norma abona a colocar límites de emisiones de armónicos en corriente. Entonces, el punto detrás, lo que motiva esta norma es que ustedes les mostré pues, una laptop, un foco incandescente o un foco fluorescente, lo conectan a la red eléctrica y genera señales de corriente con armónicos, ¿no? Entonces, lo que se trata de hacer es encontrar un punto donde no se puede evitar, van a seguir generando, pero un punto donde puedan convivir con la red eléctrica, la red eléctrica no tenga que absorber los problemas generados por estos disturbios, ¿no?, de calidad de la potencia. Ahora, llegar a un grupo de este nivel hay que llegar con datos duros, ¿no?, de investigación. Entonces, el proceso de investigación, por ejemplo, nacional, no quiero decir complicado, pero lleva su tiempo, hay que madurar las ideas.
después llevarlo internacionalmente y confirmar estas situaciones. Entonces, entre los intereses de cada sector, sumado a la complejidad técnica, pues las normas avanzan más lento de lo que quisiéramos, ¿no? Yo les presenté dos casos donde las tecnologías basadas en normas internacionales no nos alcanzan para definir completamente la fenomenología o la parte física de una señal eléctrica. Y si no nos alcanzan, entonces tenemos que valernos de otros recursos, ¿no? Esos recursos son la investigación. Entonces, no sé si contesto su pregunta, doctor, pero normalmente nos casamos con las normas, ¿no? O sea, la ISE, la IEEE o cualquier ente normativo que emita una norma y pues ya es una regulación técnica, muchas veces dirigimos la investigación alrededor de estos temas. Sin embargo, hay que tener claro hasta dónde es el alcance de las mismas y por qué es tan lento el avance. Claro, muchas gracias. Gracias otra vez. Gracias, Gonzalo. No. Muchas gracias, doctor Roque. Gracias, doctor Marco Antonio. Hay más preguntas. Yo sé que el tema es muy interesante, incluso para los del staff también estamos muy interesados en el tema. Nos gustaría seguir, doctor, pero tenemos una agenda y tenemos que cumplir con la agenda. Voy a permitirme presentar su reconocimiento de manera rápida. Voy a quitar su presentación y dice: la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del Congreso Internacional de Ingeniería, el 17º Congreso Internacional de Ingeniería, el CONIN 2021, entrega el presente reconocimiento al doctor Marco Antonio Rodríguez Guerrero por su conferencia magistral Metrología de Calidad de la Potencia, Estado Actual. Doctor, no sé si puede haber el reconocimiento, si se alcanza. Muchas gracias, lo alcanzo a ver perfectamente. Fue un placer, un gusto para mí estar con ustedes. Al final de mi presentación les dejé mi correo electrónico. Si bien no soy experto en todos los temas, particularmente sé que energías limpias es un tema que llama mucho la atención. Si hay un tema de calidad de la potencia donde podamos apoyar o contestar alguna duda, con mucho gusto. Siéntanse en la libertad. Siempre tenemos las puertas abiertas para la sociedad. Muchas gracias, doctor Marco Antonio.